Listo. Bueno, buenas tardes, espero que estén bien. Ahora vamos a entrar a la parte política. Es solamente una sesión que tiene un componente político y económico. Y yo incluyo esta sesión porque es indispensable que ustedes entiendan que la innovación y todo lo que es innovación tecnológica no depende solamente de empresas. Tampoco es un campo solamente de la gestión o de la administración. Es un campo mucho, mucho más amplio y los factores políticos y económicos tienen una importancia fundamental. Vimos en la sesión anterior cuán importante era la dimensión cultural, por ejemplo, la idiosincrasia, cosas que no aparecen en los textos académicos, pero que son indispensables para entender por qué algunos países tienen un potencial de innovación mayor que otros. Vimos cuestiones como, ¿no? Problemas estructurales como los sistemas educativos, ¿no? En el caso del Perú son realmente deficientes, especialmente a nivel de educación primaria y secundaria. Y obviamente si sales con una base débil, después es muy difícil corregir esas deficiencias en la universidad. Pero también vimos cuestiones culturales de corte, por ejemplo, esta, vamos a decir, esta cultura o esta costumbre del líder, del jefe, la falta de interés de las personas por arriesgarse, debido obviamente a cuestiones históricas, ¿no? El peruano siempre quiere tener su dinero o prefiere tenerlo en el bolsillo o debajo del colchón. La poca disposición a la colaboración porque hay una falta o una deficiencia de confianza, es decir, el stock de capital social de la sociedad peruana es bajo. Así, y vimos una serie de problemas que tienen que ver con la dificultad de nuestro país de generar innovaciones no solamente a nivel empresarial, sino también a nivel político y social. Y justamente en esta ocasión vamos a hablar de cuán importante es la política y la economía. No tienen que saber teoría política o teoría económica para entender esto. Algunos conceptos que no estén ahí yo obviamente se los voy a explicar, pero en esta sesión lo que vamos a hacer es conversar de dos temas. El primero de ellos es cómo los países, ¿no? Debido a sus ordenamientos políticos y económicos, tienen mayores facilidades para innovar o presentan mayores facilidades para la innovación. Y después vamos a ir a un elemento también teórico de la innovación, que son los sistemas de innovación. Y vamos a hablar de sistemas de innovación nacionales, regionales, tecnológicos, y de otro tipo. Así que vamos con la primera parte. Estamos hablando entonces de economía política. ¿Qué significa economía política? Sí, es una rama en realidad de estudio, ¿no? En political economy en inglés es muy, muy difundida. Hay departamentos universitarios que se dedican exclusivamente a la formación en estos campos. Es decir, es la intersección de los sistemas políticos y cómo estos sistemas políticos afectan las actividades de un mercado, es decir, de una economía, y viceversa, cómo los modelos económicos también tienen un impacto en la forma como los países se gobiernan. Y hace no mucho, fue aproximadamente en el año 2007, donde un economista que ya murió, un economista que fue premio Nobel de Economía, Douglas North, desarrolla un sistema que se llama órdenes de acceso abierto y órdenes de acceso limitado. ¿Ok? Y ahí van a ver LAOS y OAOS en la diapositiva. LAOS es el acrónimo de lo que en inglés viene a ser Limited Access Orders, órdenes de acceso limitado. Y OAOS, Open Access Orders, órdenes, ¿no?, de acceso abierto. Eso puede sonar un poquito complejo ahorita, pero al final se van a dar cuenta que les va a facilitar un poco el concepto de LAO y OAO. ¿Ok? Entonces, como le decía, Douglas North desarrolla este modelo en 2007. Él publica un libro, ¿no? Que se llama Violence and Social Order. Es un libro en el cual él desarrolla inicialmente esta teoría, la desarrolla con dos académicos más, con Wainhouse y Weingast, Barry Weingast y Harry Wainhouse de la Universidad de Stanford. Y lo que hace North es, apelando a la teoría neoinstitucionalista, que es la teoría económica que él desarrolla, que es básicamente una teoría económica que incorpora los elementos institucionales, es decir, los elementos de reglas, ¿no?, de un sistema político y económico. Él incorpora este sistema de reglas y también con un enfoque histórico para desarrollar esta teoría.
¿Qué son, en primer lugar, las instituciones? Porque ¿no? He hablado de economía neoinstitucionalista y estoy hablando de instituciones. Entonces, yo les puedo hablar de instituciones y ustedes me van a decir, bueno, el Ministerio de Agricultura es una institución o la Universidad de San Martín de Porres es una institución. Es decir, cuando hablamos de instituciones, la gente tiende a relacionarla con universidades, con ministerios, con empresas, y en parte están, ¿no? en lo correcto. Las instituciones son eso, pero son la representación física de algo más complejo. Cuando hablamos de instituciones, nos referimos también a las reglas de juego, es decir, a todos aquellos incentivos y desincentivos que modifican el comportamiento de las personas o de los agentes económicos, como en este caso vendrían a ser las instituciones, vamos a decir, las empresas, las grandes empresas, las industrias, etcétera. Entonces, cuando hablamos de instituciones, nos estamos refiriendo a las reglas de juego. Y aquí haríamos una distinción. Las instituciones son estas reglas de juego y las organizaciones son los agentes o los actores que operan dentro de estas reglas de juego. Tranquilos que todavía no queda muy claro, pero ya lo voy a dejar más claro aún. Entonces, cuando hablamos de instituciones, que son las reglas de juego que regulan el comportamiento de las organizaciones, que son los actores del sistema, ¿no? que está regulado por estas instituciones, nos referimos a dos tipos de instituciones: instituciones formales e instituciones informales. Las instituciones formales son las leyes, los decretos, las normas, los reglamentos, ¿no? que regulan la vida de las personas o de los agentes económicos. Entonces, cuando decimos instituciones formales, nos referimos, por ejemplo, a las leyes, que era uno de los tipos que les mencioné. Pónganse a pensar en la ley, por ejemplo, para el fumador, ¿no? Ustedes van, acá en el país hay una ley que te dice que está prohibido fumar en lugares públicos. Bueno, fíjense, esa es una institución, esa ley es una institución. ¿Por qué? Porque es una regla. Y las reglas van a operar mediante incentivos o desincentivos del comportamiento. En este caso, la ley del fumador es un desincentivo para las personas, que son los actores del sistema. Te dicen que si tú fumas un cigarro en un lugar público, lo que va a pasar es que vas a ser multado. Es decir, hay un desincentivo que es la multa. La multa se aplica a aquellos que fumen en lugares públicos. Entonces, ahí entienden la lógica de una institución formal. Es una regla que funciona mediante un desincentivo, en este caso, para que termine condicionando el comportamiento del agente económico, del agente social, en este caso, de la persona que fuma. La ley te dice, no, no fumes porque vas a pagar multa, y eso lleva a las personas a no fumar en lugares públicos. Ahora, no todas las instituciones formales, es decir, las leyes, las normas, los decretos, etcétera, funcionan con desincentivos. En este caso, por ejemplo, si matas a alguien, el desincentivo es que te vas 35, 40 años a prisión, en algunos países incluso es pena de muerte. Entonces es claro, el desincentivo es fuerte. Si tú cometes este crimen, violas esta ley, esta institución, y el desincentivo es que vas a pagar con cárcel. Pero les decía que no todas las instituciones funcionan con desincentivos, las instituciones formales. Puedes tener también instituciones formales que funcionan con incentivos. En este caso, por ejemplo, ¿no? Aparece, ¿no? la municipalidad de X distrito que te dice, si pagas tu impuesto predial, ¿no? Antes del 30 de septiembre, vas a recibir un 25% de descuento. Claro, la norma, la institución formal, la ley te dice que todos tenemos que pagar el impuesto predial. Esa es la norma. Ahora, en este caso, el incentivo, ¿cuál es? Que si tú pagas a tiempo o pagas antes de tal fecha, vas a recibir un descuento. Esa es una institución formal que funciona con un incentivo. Pero, ¿cuál es la característica central de las instituciones formales? Que son diseñadas y sancionadas por un poder superior. En este caso, en el caso de una ley o de las leyes,
Estamos hablando del, vamos a decir, el agente sancionador y diseñador es el gobierno o el Estado peruano. Entonces, si no cumples con esa ley y cometes un delito o violas una regla formal, el Estado tiene la capacidad para sancionarte. Es decir, ¿cómo lo va a hacer? A través de la policía, a través del ejército, tienes cárceles, es decir, hay todo un sistema, todo un aparato con el cual el Estado, que es la organización que diseñó esa institución, también pueda sancionarte. Es decir, tienes un poder sancionador. No solamente los estados, vamos a decir, diseñan, implementan y monitorean las instituciones formales. Las empresas privadas también tienen instituciones y normas, o sea, vamos a decir, decretos y normas o reglas que son de cumplimiento. Un ejemplo claro, para los trabajadores de una empresa, una institución formal es que lleguen antes de las 9 de la mañana, por dar un ejemplo, a trabajar. Bueno, la institución formal en este caso te dice, tienes que llegar a esta hora, porque si no llegas a esta hora, el desincentivo va a hacer que vas a recibir un memo. En la segunda ocasión quizás te sancionen más, ¿no? Y en el tercer caso quizás hasta te voten. Entonces funciona como un desincentivo. ¿Y quién sanciona el cumplimiento de esa institución? La empresa misma. ¿Ok? Ahora, al igual que en el sector público, en el sector privado, cuando tienes instituciones formales, no todas funcionan con desincentivos. Un incentivo claro en la empresa privada es, si cumples con tal meta, te damos un bono a fin de mes, un bono de productividad, un bono de rendimiento, etcétera. Ahora, estas empresas, estas organizaciones también lo que hacen es cumplir con ciertas normativas. Es decir, finalmente entendemos entonces las instituciones formales como aquellas reglas de juego que mediante incentivos y desincentivos regulan, influencian el comportamiento de los agentes económicos, políticos, sociales, etcétera. Y la característica fundamental es que tienen un poder que es capaz de sancionar y hacer cumplir esas normas, esas leyes o esos decretos, ¿ok? Eso es una institución formal. Ahora, no todas las instituciones son formales. También hay instituciones informales. ¿Cuál es la diferencia entre la institución formal y la institución informal? La institución informal también regula el comportamiento de los agentes económicos, sociales, políticos, mediante un sistema de incentivos y desincentivos. Pero en este caso no existe ni un Estado, ni una empresa, ni un organismo superior que haga cumplir o que obligue al cumplimiento de esa norma. Finalmente, esa norma, esa institución informal, lo que va a hacer va a ser sancionada y va a ser, vamos a ser forzada a su cumplimiento por una propia comunidad social, por un grupo de personas, etcétera, una tribu, etcétera. ¿Qué tipos de instituciones informales existen? Bueno, la cultura, las tradiciones, las creencias. Aquí entramos al terreno de las instituciones informales. Les doy un ejemplo. Si ustedes se van al sur del Perú, se van ¿no? al cañón del Colca, ¿no? Ahí cuando están en el Valle del Colca, en esa zona en Arequipa hay varias comunidades indígenas. Están las Collas y los Cabanas, por ejemplo, ¿no? Y una de estas culturas indígenas locales, en el caso de las mujeres siempre usan sombrerito. Entonces, las mujeres que están solteras tienen una florcita en su sombrerito, mientras que las casadas tienen dos florecitas en su sombrerito. Esa es una institución formal, el sombrerito con una o dos flores. ¿Cuál es el mensaje para aquellos hombres que ven a una mujer que tenga un sombrerito con dos florecitas? Es que no se van a meter con ella porque esa mujer ya está casada. Entonces, ¿cuál sería aquí el desincentivo? El desincentivo es que si un hombre corteja a una mujer con dos florcitas en el sombrero, la propia comunidad probablemente lo someta a un castigo público, quizás lo golpeen, quizás no lo boten de la comunidad, a la mujer también quizás le hagan algo. Así funciona esa institución informal. No está el Estado sancionando eso, no está la empresa privada sancionando eso, pero es una regla que también se cumple.
O si se van también a las mismas comunidades campesinas, cuando van a un evento, ¿no? Van a encontrar que hombres están por un lado y mujeres están por otro. Esa es una institución informal, es una tradición, es una costumbre, es una creencia. Pero la diferencia, creo que la notan, es que en este caso se regula el comportamiento de las personas mediante incentivos y desincentivos, pero no hay un gobierno, un organismo sancionador formal a través de castigos, de multas, etcétera, sino que es la propia comunidad la que hace cumplir esas reglas. Hasta aquí espero que haya quedado claro. Si tienen alguna consulta, aprovechen de hacerla ahorita. Si no me hacen ninguna consulta, espero 15 segundos o 10 segundos y continúo con el otro concepto. Eh, ¿Quedó claro? Ok, qué bueno, quedó claro entonces. Así que ese es el fundamento entonces del enfoque neoinstitucionalista. El enfoque es sobre las instituciones, ¿no? Y las instituciones pueden ser políticas, pueden ser económicas, pueden ser religiosas, pueden ser culturales, pueden ser sociales, medioambientales, financieras, van a tener un sinnúmero de instituciones. Le pueden poner apellidos distintos. Y como les dije, este es el fundamento del enfoque neoinstitucionalista, la importancia de las reglas, ¿ok? Eso es lo importante. Ahora, tomando esta idea de las instituciones, Douglas North, que es el economista que desarrolla esta teoría de órdenes de acceso abierto y órdenes de acceso limitado, va a decir que para su unidad de análisis, en su teoría, el objeto de análisis o la unidad de análisis va a ser el Estado-nación. Tranquilo, si es que todavía no tiene sentido eso, unidad de análisis, ya van a entender un poquito más adelante qué es todo. North dice, ya tenemos las instituciones y lo que vamos a hacer es un estudio a nivel de estados-nación. Estados y nación o estado y nación son dos conceptos en uno. ¿A qué se refiere el Estado? ¿Qué significa Estado desde una perspectiva geopolítica? Un estado es un territorio, ¿no? Un territorio físico que está delimitado por fronteras. Ojo con esto. Desde la perspectiva geopolítica, entonces, un estado es un territorio delimitado por fronteras. Ahora, no es la única definición de Estado desde la geopolítica. A esa definición también le agregamos una definición de Estado desde la gestión pública. En este caso, un Estado es el aparato administrativo, ¿no? O burocrático que se encarga de regular, ¿no? Los recursos o administrar los recursos, de gestionar la vida dentro de ese territorio. Entonces, Estado vendría a ser geopolíticamente un territorio delimitado por fronteras y también desde la gestión pública el aparato administrativo que administra, valga la redundancia, los recursos dentro de ese territorio. Esa es la idea de Estado y ahora se complementa con la idea de nación. La nación en este caso es el conjunto de personas, ¿no? Que comparten, o un conjunto de personas que viven en el mismo territorio delimitado por fronteras, y en este espacio, esta población que vive en este territorio, en este estado, comparte ciertas características. Entonces, es una nación que comparte idioma, que comparte religión, que comparte creencias, costumbres, etcétera. Entonces, la nación es el conjunto de personas que comparte lengua, religión, em, cultura, tradiciones, etcétera. ¿Ok? No significa que todos la compartan al 100%, pero sí comparten algunos de estos elementos. Vamos a poner el caso de la nación peruana. ¿Ok? La nación peruana, ¿qué comparte? Bueno, compartimos el idioma. El idioma oficial del Perú es el español. También hay un idioma oficial que es el quechua, también es el aymara, pero en este caso no es que todos hablen quechua, no es que todos hablen aymara, tampoco es que todos hablen español, pero el idioma es un punto de comunión entre diferentes peruanos que viven en este territorio llamado Perú. Entonces, comparten idioma, comparten religión. El Perú, a pesar de todo, sigue siendo un país cristiano. Y cuando digo cristiano me refiero, es un país católico y es un país evangélico principalmente. También hay otras denominaciones, otras iglesias, pero vamos a decir que más del 90% de los peruanos
son creyentes, ¿no? Y son creyentes ya sea desde la perspectiva católica o desde la perspectiva evangélica. Significa que aquellos que no son católicos o evangélicos no son peruanos, no, porque comparten idioma, por ejemplo, y también viven dentro de este territorio. Ahora, pueden compartir otras cosas más. Les dije lenguaje, les dije religión, pero también compartimos costumbres. ¿Cuál es una mala costumbre del peruano? Que usualmente, no digo llegamos, porque yo no tengo ese mal hábito, pero los peruanos habitualmente llegan tarde a las reuniones. Es una institución informal, es como una especie de regla que hay que llegar tarde. Otra tradición o regla, ¿no?, informal del peruano es que cuando se hacen negocios, ¿no? A la gente le gusta almorzar, se juntan para almorzar y el almuerzo es típico. ¿Qué hay en el almuerzo? Probablemente cerveza, cevichito. Bueno, son cosas que casi todos los peruanos, por lo menos los de la costa, hacen. Eso es un elemento de unión. ¿Qué es otro elemento de unión dentro de la nación peruana? Nuestro himno. Todos los peruanos nos identificamos con el himno nacional. ¿Qué otro elemento de unión tenemos? Bueno, la comida es un gran elemento ¿no?, de identidad nacional. Todos los peruanos sabemos qué es el ceviche, qué es el pollo a la brasa, qué es no sé, el tacacho con cecina, ¿no?, la patasca, etcétera. Tenemos estas características que nos identifican y nos hacen una comunidad. Entonces, cuando tú te refieres a un peruano, te refieres a una persona que probablemente sea cristiana, católica o evangélica, también puede ser agnóstico o ateo, que habla español, también algunos quechua y aymara, que no se sienten identificados con la bandera roja y blanca, que ven los partidos de fútbol, que sufren con los futbolistas, pero que no, bueno, se alegraban, ya no ahora no tanto, pero con las chicas del vóley, y que nos gusta el ceviche, que nos gusta el pollito a la brasa, que tomamos pisco sour, y esos son elementos de unidad nacional e identidad nacional. Entonces, nación, ya saben lo que es. Esa nación está contenida dentro del Estado, que es el territorio y es el sistema administrativo. Entonces, la nación dentro de ese Estado. Sucede que hay casos donde tú puedes tener una nación sin Estado, es decir, un conjunto de gente que comparte características religiosas, lingüísticas, de cultura y tradiciones, pero que no tienen un país. Vamos a dar dos ejemplos importantes. En primer lugar, los palestinos. Los palestinos, no existe un país que se llame Palestina. Viven en lo que se llaman los territorios ocupados. Para algunos son ocupados, para otros no. Pero los palestinos no tienen un país que se llame Palestina. Es decir, son una nación sin un Estado. Hay otras naciones que tampoco tienen Estado. Por ejemplo, los kurdos, ¿no? Al noreste de Turquía, frontera con Irán. Esas personas son kurdos, comparten idioma, tradiciones, costumbres, religión, etcétera, pero no existe vamos a decir, un territorio que aún oficialmente, un país que es reconocido que se llame Kurdistán o lo que sea. Entonces, sí podemos tener naciones sin estados, pero lo que no podemos tener es estados sin nación. Un estado sin nación es un territorio no ocupado o no explorado. Por ejemplo, ciertas zonas del Polo Norte, a los cuales ninguna persona puede ir ahí. Bueno, por convención internacional lo que se ha hecho es declarar esas zonas como parte de la humanidad. Pero bueno, ahí tienes una zona, un territorio que no tiene naciones. En este caso, no podría existir un Estado sin una nación. Entonces, tenemos ya el concepto de Estado-nación, que en un sinónimo muy, muy sencillito, ustedes llaman todos los días o cuando se refieren a eso como país. Cuando hablamos de un país, hablamos de un Estado-nación. ¿Ok? La palabra compleja es Estado-nación, la palabra del día a día es país. Entonces, básicamente lo que Norte está haciendo es, está tomando la importancia de las instituciones, es decir, las reglas de juego, formales e informales, dentro de un país. Y esa es la unidad de análisis de su teoría. ¿Y qué dice Douglas North en esta teoría? Vamos a tomar un país X, un Estado-nación X, y él va a decir que lo que motiva a ese Estado-nación o a ese país, ¿no?, lo que hacen sus nacionales, es decir, las personas que habitan ese territorio, es la competencia. North dice,
lo que motiva, lo que mueve el engranaje de estos países es la competencia. Y él habla de dos tipos de competencia, porque su modelo es un modelo de economía política. Entonces va a hablar de una competencia política y de una competencia económica. ¿Cómo se manifiesta la competencia política? Bueno, por ejemplo, en elecciones. Los políticos compiten en elecciones, entre comillas, libres, porque cada vez son menos libres, pero bueno, en teoría son elecciones libres, donde la gente vota por candidatos y lo que hay ahí es una competencia por el voto para que esos candidatos después se conviertan en representantes políticos. Entonces, North dice, en un país o un Estado-nación, la competencia política es aquella competencia que se da en los procesos electorales para elegir representantes políticos. Esa es una patita de la competencia. Y la otra patita de la competencia que él dice que es clave para entender a los estados-nación o a los países es la competencia económica. Y la competencia económica, bueno, es sencilla, es la cantidad de empresas que surgen, no empresas solamente grandes. Podemos hablar de micro o pequeñas empresas, por ejemplo, esas pollerías a la brasa que ustedes pueden ver en todas partes, ¿no? La pollería La Brasa X compite con la pollería La Brasa Y y hay otra pollería La Brasa, pero también aparece un chifa y aparece otro chifa y aparece una pizzería y así tienen, por ejemplo, en el mundo de la gastronomía un montón de restaurantes. Lo que están haciendo estas pequeñas unidades empresariales es competir. ¿Cómo van a competir? Bueno, a través de los mecanismos de mercado. ¿Y para qué compiten? Para capturar rentas, en otras palabras, para generar plata. Compiten por la plata, ¿ok? ¿Y cómo vas a determinar que un agente económico, una empresa va a tener éxito? Porque en este caso su beneficio total va a ser mayor que el costo total, es decir, lo que les cuesta administrar ese restaurante, los sueldos, los insumos, los pagos de la electricidad, etcétera, etcétera, van a ser superados por los ingresos, es decir, tienen más ingresos o más renta que costos. Entonces, la competencia en este caso, la competencia política es por votos, la competencia económica es por generación y captura de rentas. Esta es la palabra que usa North. Él habla se trata de capturar las rentas. Mientras más rentas captures, más ingreso tienes. Ahora, ya entendido este marco, ¿no? De instituciones, Estado-nación, y lo que hay dentro de ese Estado-nación, la competencia política y la competencia económica, North empieza a desarrollar su teoría. En primer lugar, él va a hablar de OAOs, ¿no? Open Access Orders o órdenes de acceso abierto. Cuando estamos hablando de órdenes, de alguna manera también pueden pensar en países, ¿ok? Países de acceso abierto, en este caso, órdenes de acceso abierto. Y estos órdenes de acceso abierto, ¿no? En los países de órdenes abiertos, nos dice que tienen características especiales. Estos son los países generalmente que nosotros llamamos o que llamábamos hasta hace poco países desarrollados. Entonces, ¿cómo se da la competencia política en órdenes de acceso abierto o en países de acceso abierto o en países desarrollados? La competencia política se va a dar por votos. En este caso, compiten, ¿no? Diferentes candidatos a través de sus partidos políticos para llegar al poder. ¿Por qué son abiertos? Y esta es la clave. Porque en teoría, en estos países, cualquier persona independientemente de su sexo, de su raza, de su condición económica o social, libre y abiertamente puede participar en un proceso electoral. Es decir, no hay discriminación en teoría para que estas personas participen, independientemente de su condición y origen, que participen en un proceso electoral. Por eso es que se llama una competencia política abierta y por eso es que se está hablando de un orden de acceso abierto. Está abierto para todos en esa competencia política. Lo mismo ocurre en la competencia económica. Cualquier persona, independientemente de su origen, de su condición, lo que sea, puede libremente abrir una empresa y competir en el mercado. En este caso no es competencia política, sino competencia económica. ¿Y cómo van a competir estos agentes libres que abiertamente participan en el mercado? Lo van a hacer a través de calidad o de precios.
Mayor calidad obviamente significará mayor precio, pero en este caso, si el enfoque es en precio, se dirigirán probablemente a consumidores que no se preocupen del precio de un bien, sino que simplemente se preocupen de su calidad. Ahora, no todos tienen dinero para comprar bienes de altísima calidad, porque lo caro, o sea, lo lujoso, lo de buena calidad cuesta. En este caso, la estrategia de la competencia económica va a ser distinta. Van a competir por precios. Entonces, quizás vas a un restaurante, ¿no? Llegaste de trabajo y estás caminando ahí por la calle en Villa María del Triunfo, ahí por Pista Nueva, hay un montón de restaurantitos por ahí, y los restaurantes no te van a ofrecer la mejor carne o las mejores papas, no. Te van a ofrecer, ¿no? Su competencia va a ser a través de precio. Aquel que te cobre menos probablemente tenga más negocio. Los primeros, los que compiten por calidad, van a aspirar a mercados nicho, ¿no? A mercados nicho. Es decir, se van a preocupar de estratificar su mercado, mientras aquellos que compiten por precio, su estrategia de generación de rentas, que es lo que buscan capturar, será mediante volumen. Vendo a poco precio, pero le vendo un montón. ¿Ok? Y aquí, si ustedes combinan esa competencia política y esa competencia económica, donde cualquier agente económico o cualquier ciudadano o agente político libremente puede participar, ahí lo que tú tienes es un orden de acceso abierto, abierto a todos, ¿ok? Y en estos entornos, en estos órdenes de acceso abierto o países desarrollados, existen incentivos para innovar. Muy importante, va a haber incentivos para innovar. ¿Por qué? Porque cualquiera puede participar y no solamente eso. Vas a tener un poder político, es decir, un Estado que va a sancionar las instituciones, es decir, que va a hacer que se cumplan las instituciones y que independientemente de lo que pase, todos tengan el mismo o la misma oportunidad bajo la ley. ¿Ok? En estos países va a haber incentivos para desarrollar. Ahora, la realidad es que la inmensa mayoría de países en el mundo o la mayoría de estados-nación en el mundo no son órdenes de acceso abierto. No todos participan libremente como políticos o como agentes económicos. Y aquí North hace la distinción con los órdenes de acceso limitado. Su nombre es claro. O países en vías de desarrollo o países ¿no? de acceso limitado. ¿Cuál es la característica de estos países? Perdón, aquí, ¿cómo está? ¿Cuál es la característica de estos países? Tienen una falencia que no se presenta en los órdenes de acceso abierto o países desarrollados, que es ausencia de Estado de Derecho. Muy importante. En los países en vías de desarrollo o que son órdenes de acceso limitado, hay una ausencia del Estado de Derecho. ¿Y qué es el Estado de Derecho? El Estado de Derecho es aquella condición en que todos los ciudadanos, independientemente de sus características o condiciones u orígenes, tienen el mismo trato ante la ley. Entonces, en órdenes de acceso limitado, el Estado de Derecho está ausente. No así en los países desarrollados. ¿Y qué significa que un Estado de Derecho esté ausente? Significa que no todos son iguales bajo la ley. Por ejemplo, en países como el nuestro, ustedes pueden tener personas que por su poder económico, ¿no? puedan también generar enorme poder político. Un caso en cuestión vendría a ser César Acuña, ¿no? De la Libertad. Otro personaje que también está quizás en distinto posición, pero que también tiene esta característica es Rafael López Aliaga. Bueno, son candidatos o son políticos que tienen un enorme poder económico y eso facilita también su participación en la vida política. Ahora, ¿cómo lo hagan? Obviamente hay diferencias, pero eso ya le corresponde a ustedes determinar. Y si tú en un país en vías de desarrollo no tienes un Estado de Derecho, es decir, un Estado donde se garantiza que la ley y la justicia es igual para todos, lo que vas a tener son tres elementos importantes: informalidad, violencia y coerción.
¿Qué significa esto? Si tú tienes un Estado de Derecho que está ausente, es decir, de alguna u otra manera no hay igualdad ante la ley, significa también eso una ausencia de Estado. Y donde no tienes un Estado, un gobierno que sancione las reglas o que pueda hacerlas cumplir, lo que vas a tener es informalidad. Les doy un ejemplo sobre la informalidad. Por ejemplo, en el Perú, lo hemos visto en la clase pasada, solamente, ¿no?, la presión tributaria, es decir, el porcentaje de empresas que tributan en el país, la presión tributaria es solamente 14%. Es decir, unas pocas empresas son las que pagan impuestos y la inmensa mayoría no paga impuestos. Ahora, el gobierno intentó crear SUNAT y la SUNAT es bastante eficiente, pero es bastante eficiente con aquellos que ya están pagando impuestos. Pero el Estado peruano, es decir, la burocracia, el aparato público, es poco eficiente para obligar a que más peruanos paguen impuestos. ¿Ok? Entonces ahí lo que tienen ante la ausencia de un Estado de Derecho y la ausencia de un Estado, porque no puede haber Estado de Derecho ausente si es que no hay Estado ausente, es que esa falta de Estado permite el surgimiento de la informalidad. Y la informalidad obviamente tiene costos. Entonces, estamos hablando del primer punto, la informalidad. Una segunda característica es la violencia, ¿no? La violencia en este caso ocurre cuando, vamos a decir, los mecanismos institucionales, las reglas de juego formales están ausentes para competir política y económicamente. Les doy un ejemplo. En un país desarrollado, si ustedes tienen una empresa minera, por decir, ¿no? Y en esa empresa minera los trabajadores sienten que no se les está pagando bien, lo que hacen esos trabajadores es van y negocian con los dueños de la empresa, es decir, recurren a mecanismos formales para resolver sus conflictos o sus diferencias. Quizás mediante negociación formalmente llega a un acuerdo, firman ese acuerdo y ese acuerdo está respaldado por la ley, es decir, hay un aparato estatal que es capaz de sancionar ese acuerdo. Entonces, así pueden resolver sus diferencias. Si no resuelven sus diferencias de esa manera, bueno, los trabajadores lo que van a hacer es van a irse a una huelga y mediante esa huelga van a presionar, ¿no?, a los empresarios a que les aumenten el sueldo, lo que sea. Nuevamente, todo lo van a hacer dentro de un marco de formalidad, de respeto a la ley, porque finalmente en algunos países la huelga es para lo que algunos consideran un derecho. Entonces, existen formas de canalizar las diferencias y también de resolverlas de manera legal, de manera, vamos a decir, formal, o sea, apelando a las reglas formales. Cuando estos mecanismos formales o estas reglas no existen, es decir, cuando no hay un Estado de Derecho, ¿qué es lo que sucede? Veamos el caso de las mineras en el Perú. Tienes una minera donde los trabajadores sienten que no se les ha pagado bien, o tienes una comunidad campesina que siente que la empresa minera no está siendo justa en la redistribución del ingreso. Entonces lo que hacen es van a huelga, ¿no? Y el problema es que van a huelga, van a tratar de negociar con los empresarios, con los mineros, pero puede suceder que no lleguen a un acuerdo, que generalmente eso pasa. O si llegan a un acuerdo, es probable que ese acuerdo se firme, pero que una u otra parte no respeten ese acuerdo y que si quieren resolverlo en una instancia superior, que vendría a ser, por ejemplo, el Poder Judicial, ese Poder Judicial sea tan corrupto y tan ineficiente que no ayude a resolver ese problema. En este caso, ahí ustedes ven prácticamente cómo está ausente el Estado de Derecho. Entonces, ¿qué sucede? Si estas comunidades ven que no pueden resolver sus diferencias políticas y o económicas mediante las instituciones formales, van a recurrir a las instituciones informales. Y la violencia es una forma de competencia política y económica donde no hay leyes de por medio. Es decir, la violencia surge cuando no tienes otro camino más allá de la dimensión legal, y la forma de expresar ese poder es a través de la violencia. Busca exactamente lo mismo. ¿Por qué las comunidades campesinas van a recurrir en este caso a la violencia? Estoy poniendo este ejemplo. Porque mediante esa violencia pueden coercionar, es decir, amenazar, amedrentar
¿no? al poder económico para que el poder económico cumpla con sus demandas. Aquí el Estado puede estar completamente ausente y de hecho lo está. Y por eso es que en el Perú, pero no solamente en el Perú, en otros países en vías de desarrollo, tenemos estos problemas. Finalmente, la violencia es la expresión de una competencia política, pero una competencia política exacerbada. ¿Ok? Entonces, eso implica que no hay un Estado de Derecho. Entonces tenemos informalidad, violencia y coerción o amenaza. Ahora, este es un caso práctico, pero en la parte teórica. ¿Cómo North desarrolla su teoría de órdenes de acceso abierto y limitado? En el caso del orden de acceso limitado, lo va a decir, cuando surge una competencia política o económica, violenta, ¿no? Lo que vas a tener es que van a haber diferentes grupos de poder que van a estar compitiendo por ese poder. Entonces, obviamente esos grupos no tienen intereses comunes, no todos. Pero lo que puede pasar es que esos grupos de poder que compiten, ojo, estoy hablando en un campo absolutamente teórico, esos grupos de poder que compiten pueden formar alianzas con otros grupos. Y a través de la formación de estas alianzas van a tratar de generar un mayor poder para imponer sus términos sobre aquellos grupos que son más pequeñitos. Otros grupos pequeñitos, en respuesta a la formación de estos grupos más grandes, también van a responder seguramente organizándose con otros grupos pequeñitos que tengan más o menos una misma línea. Entonces lo que vas a ir viendo es que estos pequeños grupos fragmentaditos se van a ir uniendo y van a ir formando grupos de poder cada vez más grandes. Y puede suceder que en algún momento uno de estos grupos, ¿no? formados por varios grupos, se establezcan en una coalición dominante. Una coalición dominante es aquella coalición de grupos de poder político y económico que deciden formar alianzas con otros para imponer sus términos. Y esas coaliciones dominantes, si es que llegan a consolidarse, lo que van a hacer es imponer sus términos sobre los otros. Nuevamente, esta es otra forma de competencia política y económica. ¿Por qué? Porque a través de las alianzas se fortalecen y la idea ¿cuál es? Imponer sus términos. ¿Y con qué propósito? Capturar más rentas, es decir, capturar más ingresos o controlar los ingresos, o también controlar el poder político. ¿Ok? Entonces, se dan cuenta que en los países en vías de desarrollo, lo que sucede es que siempre hay grupitos de poder, hay coaliciones, federaciones de trabajadores, federaciones de maestros, coaliciones de grupos de comunidades campesinas. Lo que se está formando son grupos de poder. Y algunos de esos grupos de poder van a tener dominio sobre los demás y cuando establecen ese dominio político y económico, se consideran coaliciones dominantes. Entonces, ¿qué va a suceder también en estos países? Como no hay reglas de juego en la economía y en la política que son claras, y como hay un Estado de Derecho ausente, lo que vamos a tener en estos países es una competencia imperfecta. Es decir, en países en vía de desarrollo, en órdenes de acceso limitado, donde no hay institucionalidad, donde no hay Estado de Derecho, la competencia política y económica es una competencia imperfecta. En este caso, desde la economía, el modelo, ¿no? O sea, el modelo de competencia imperfecta, ¿cómo va a funcionar? A través de un mecanismo del precio sometido. ¿Qué significa? Como ya no tienes vamos a decir, un sistema económico que opere libremente, lo que vas a hacer es, a través de coaliciones, vas a poder, finalmente, aquellas que se establezcan como las más grandes, imponer estructuras tipo oligopolios o monopolios que impongan precios unilateralmente. ¿Qué son los oligopolios? Es el mismo principio del monopolio. El monopolio es una figura económica en la cual un agente, una coalición dominante, tiene todo el poder, ¿no? O controla todo el mercado y puede determinar unilateralmente el precio de un bien o servicio. En este caso, los consumidores se ven completamente desamparados porque solamente como dependen de esa empresa o de esa organización para un determinado producto o servicio, van a tener que aceptar, les guste o no, el precio que ese monopolio les impone. El oligopolio es una figura similar,
pero en este caso el oligopolio se refiere a pocos. Oligos en griego es pocos. No es solamente una, sino que son pocas agencias u organizaciones que se fusionan, es decir, que forman una coalición dominante y que van a imponer sus condiciones. Piensen, acá en el Perú, un caso muy sonado, el caso de las farmacias, ¿no? Tienen diferentes farmacias, de diferentes empresas de farmacias, pero dos o tres de ellas hace unos años se pusieron de acuerdo, es decir, formaron un oligopolio, una coalición dominante, para poder controlar los precios y, vamos a decir, a través de una estrategia coordinada, imponerle precios al consumidor. Es decir, abusaron de su poder y como la gente depende de las medicinas, en muchos casos para su salud, lo que hicieron es imponer unilateralmente a los consumidores sus precios. Lo hicieron como a través del acuerdo. En una economía abierta o en un orden de acceso abierto, esto no habría pasado. ¿Por qué? Porque las tres empresas farmacéuticas, lejos de formar una coalición dominante, lo que habrían hecho es competir libre y abiertamente en el mercado, y ya sea mediante calidad, mediante precio o mediante innovación, competir por las rentas y ganar más rentas. Estos oligopolios ocurren solamente en países en vías de desarrollo o en órdenes de acceso limitado. ¿Entienden la situación? En este caso, cuando tú tienes un mecanismo de competencia imperfecta, no vas a tener ningún incentivo para innovar. ¿Por qué? Porque como tú eres tan chiquitito, no puedes controlar los precios, van a venir los grandotes y te van a sacar del mercado. Piensen también, vamos a ponerles un ejemplo claro de competencia imperfecta. Piensen, por ejemplo, por un segundo que vivimos acá en el Perú, que es un orden de acceso limitado, y ustedes surgen con vamos a decir, un restaurante, ¿ok? Un restaurante una pizzería que crea una pizza que se llama la pizza super peruana, por decir cualquier cosa. Y esta pizza tiene determinados órganos y una forma especial de preparar, de ser preparada, ¿no? Que genera un enorme boom porque a la gente le gusta tanto que empiezan a hacer colas enormes para comer en esta pizzería. Ahora, esta pizzería lo que hace es va al organismo regulador competente, en este caso el INDECOPI, ¿no? Que es el Instituto de Defensa y Protección ¿no? De Competencia y Propiedad Intelectual, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual, INDECOPI. Entonces ustedes van con su receta y con su mecanismo especial para preparar esta pizza y ¿no? la registran en INDECOPI para que INDECOPI proteja esa innovación. ¿Ok? Pero ¿qué va a pasar? Va a pasar que como tuvo tanto éxito, otras pizzerías lo que van a hacer es, van a copiar la receta y van a copiar el mecanismo por el cual esta pizzería hacía sus pizzas. Entonces los originales van a decir, pero a ver, yo ya patenté esto en Indecopy, esta es una propiedad intelectual mía, ¿por qué están violando mi propiedad intelectual? Porque están plagiando mi receta, están plagiando mi sistema y me están quitando clientes, es decir, mediante la competencia, en este caso competencia imperfecta y desleal, me están quitando rentas. Aquí hay un problema y ahí se dan cuenta de por qué estamos hablando un orden de acceso limitado. En este caso hay un problema porque si la persona va a reclamar Indecopi y decir, mira, tales pizzerías me han copiado la pizza, por favor vaya, sanciónelos, cierras la pizzería y ¿no? Que dejen de robarse mi plata porque esta es mi idea. En este caso, Indecopi no puede hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque si bien existe en el papel y si bien puede hacer algunas cositas, Indecopi no tiene el poder para sancionar y hacer cumplir la ley porque es muy chiquita. O sea, pónganse que este problema ocurrió en Apurímac. ¿Tiene el Estado peruano, vamos a decir, poder suficiente o representantes con suficiente poder de Indecopi en Apurímac, ¿no? O en Abancay en este caso, para poder sancionar a las empresas que han copiado esa receta y ese sistema? No. Entonces, nominalmente tienes una institución del Estado, pero en términos reales, ese Estado, esa agencia, no tiene el poder para sancionar la ley. Entonces ahí tiene un modelo, un ejemplo de competencia imperfecta y de ausencia de Estado de Derecho. Puede pasar también
¿no? En el campo político, aquí en el Perú tenemos ejemplos muy tristes. O sea, hemos hablado solamente de un ejemplo económico, ahora vamos a un ejemplo político. En el Perú, la política no es vamos a decir, el campo donde cualquier peruano puede participar libre y voluntariamente. No. En el caso del Perú, el poder político está fuertemente distorsionado por el poder económico y no todos los ciudadanos tienen igual acceso a las mismas oportunidades de competencia. Para que tú puedas postular a política en el Perú, te serviría de mucho ser hijo de algún político famoso o tener ¿no? Vamos a decir, los medios económicos para comprar tu campaña. En este caso, da lo mismo tu capacidad política, tu capacidad personal, tu capacidad intelectual. Eso es irrelevante. En la competencia política imperfecta, lo que va a determinar es el poder económico que te respalda. Y es así donde llegamos a una realidad donde no todas las personas participan libremente en los procesos electorales. Y en este caso, el poder económico les da un poder político y ese poder político lo que hace es distorsionar fuertemente la competencia política. Entonces, ¿cómo se traduce eso en la vida real? En la vida real eso se traduce a que generalmente en la política no entran los más capaces, sino que entran los que más poder económico o contactos tienen. ¿Y eso qué hace? Finalmente, eso promueve la mediocridad y desincentiva la meritocracia. Es decir, desincentiva a aquellos que queriendo participar ven que el sistema es tan desigual y tan injusto y que no hay un Estado de Derecho, es decir, organismos que los protejan en sus derechos, que deciden simplemente no participar. Y en este caso, los órdenes de acceso limitado o países en vía de desarrollo, en su competencia política, como hay muchos desincentivos para todos, mucha gente lo que hace es decide no participar en política y decide alejarse. En este caso vemos cómo esto funciona como un enorme desincentivo para que los peruanos, especialmente en este caso los más jóvenes, puedan participar ¿no? libremente en una elección. Así que ahí ven, más o menos, no sé si ha quedado la idea clara, ¿no? Estamos hablando de órdenes de acceso abierto y limitado, ¿ok? Estos órdenes de acceso limitado toman como unidad de análisis los países o los estados-nación, ya definí qué es, y estos países o estados-nación van moviéndose, van teniendo actividad mediante la competencia política y económica. Van a tener una economía, órdenes de acceso abierto, países de acceso abierto o países desarrollados que le dan iguales oportunidades a todos, independientemente de su origen, para participar en procesos electorales, es decir, competencia política, y también en la vida empresarial, la competencia económica. Y así lo que van a tener es oportunidades o incentivos para capturar rentas, que es el objetivo final. Y en estos entornos hay incentivos para innovar. Mientras que en los países en vías de desarrollo o órdenes de acceso limitado, lo que pasa es todo lo contrario. No todos pueden participar libremente, tanto en la competencia política como en la competencia económica. ¿Por qué? Porque hay ausencia de Estado de Derecho. Y en un Estado de Derecho ausente, lo que van a primar son la informalidad, la violencia y la coerción. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Una competencia imperfecta, es decir, competencia imperfecta en el plano económico. ¿Por qué? Porque se forman coaliciones dominantes, pueden ser monopolios u oligopolios, que imponen unilateralmente precios. Y también va a existir competencia imperfecta en el campo de la política, porque en este caso el poder económico va a distorsionar el sistema y no van a postular los mejores, van a postular los que tienen vara, argolla o los que tienen plata. Esta es más o menos la entrada, espero que haya más o menos quedado claro. No sé si tengan alguna pregunta antes de ir al break. Si quedó más o menos claro, por favor, con toda confianza, pregunten. Bueno, asumo entonces que les ha quedado claro. Lo he explicado de la manera más sencilla que puedo. Y en la próxima parte vamos a explicar que los órdenes de acceso limitado, es decir, los países en vías de desarrollo, tienen distintos niveles de limitación. No todos son iguales. Hay unos que están peor que otros. Y lo que hacen Douglas North es caracterizar distintos niveles de órdenes de acceso limitado. Es decir, no todos los países en vía de desarrollo están igualmente, ¿no? Vamos a decir, afectados.
Hay unos que están peor que otros. Pero bueno, esto lo vamos a ver en la siguiente parte de la clase. Vamos a dar un descansito para que procesen la información y regresamos en 10 minutos. ¿Ok? Listo, ingeniero. Perfecto.